Listo. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar acá presente. Voy a darle comienzo a esta defensa oral de mi monografía, la cual se titula Aporofobia, una realidad innegable. El objetivo del trabajo va a ser visibilizar la aporofobia en la sociedad argentina e identificar de dónde proviene y cómo se reproduce en esta misma. Los temas a tratar van a ser, en primer lugar, explicar por qué y en qué contexto surge esta palabra, la cual hace referencia al odio hacia los pobres. En segundo lugar, visibilizar esta realidad a través de ejemplos en redes sociales y medios de comunicación. En tercer lugar, explicar la relación entre la ideología neoliberal y la aporofobia. En cuarto lugar, explicar la definición otorgada por Max Weber sobre clases sociales y la definición otorgada por Antonio Gramsci sobre clases dominantes y cultura hegemónica, y por último, quinto y último lugar, contextualizar con la vida de Mayra Arenas, quien es una joven la cual sufrió en carne propia la pobreza. La palabra porofobia es considerada un neologismo, ya que es una palabra medianamente nueva, y está compuesta por los términos en griego aporo y fobia. Aporo significa sin recursos y fobia miedo u aversión, por lo que sencillamente podría traducirse como rechazo al pobre. Este neologismo fue acuñado en 1995 por esta señora de acá, llamada Adela Cortina, quien es una filósofa española y catedrática de ética, pero recién en el 2017 la RAE la aprobó y la incluyó en el diccionario. Como Adela expresa en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, este concepto nace debido a la insuficiencia que representaba el concepto de xenofobia, el cual es entendido como el rechazo hacia el extranjero, porque en realidad no se repugna a aquel jugador de fútbol quien puede convertirse, aquel jugador de fútbol extranjero quien puede convertirse en la estrella de su equipo, ni tampoco aquel inversor extranjero quien es capaz de instalar una multinacional en cualquier país, sino que, por ejemplo, se rechaza aquel refugiado quien debe escapar y abandonar su país natal debido a diferentes circunstancias, como pueden ser algunos problemas religiosos o la insuficiencia alimentaria, y emigran hacia un país mejor en búsqueda de un futuro mejor. Por lo que se cierran las puertas de la conciencia a aquellas personas quienes solo buscan liberarse de sus cadenas sin otorgar nada al PBI del país que emigran. Por lo tanto, no es la etnia, sino que es la clase social. Se rechaza por ser pobre. Esta realidad, la cual Adela pudo visibilizar y caracterizar como aporofobia, tiene lugar en los países pertenecientes a la Unión Europea, pero sin embargo la aporofobia se esconde detrás de ideas, frases, expresiones o creencias que se tienen sobre el pobre y que identifican su odio, por lo que es posible aplicarlo a cualquier sociedad y a cualquier país. Y por último, Adela expresó firmemente que lo que no tiene nombre no existe, y es por eso que ella misma se encargó de crear una palabra la cual represente esta realidad para así incluirla en el debate social y buscar soluciones. ¿Por qué es posible hablar de aporofobia en la sociedad argentina? La aporofobia está estrechamente ligada con la pobreza. Hoy en día en nuestro país contamos con un 40,9% de la población total bajo la pobreza, es decir, 18 de 45 millones de argentinos y argentinos son pobres, y el dato más alarmante es que de ese 40,9%, un 22% representa a niños menores de 14 años. Es decir, 6 de cada 10 chicos menores de 14 años en nuestro país son pobres. Sin embargo, estos datos sobre pobreza, años y décadas anteriores, también fueron muy altos. Por ejemplo, en el año 89, finales del año 89 y, 90, y principios del 90, cuando la pobreza llegó a un 47,3%, y los primeros años de la década del 2000, específicamente en el 2003, cuando llegó al 54,3%.
Cuando se menciona a la pobreza, se la entiende como aquella falta o escasez de lo necesario para vivir, y en nuestro país el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el encargado de detallar estos datos y medir la pobreza, y lo hace a través del parámetro de la línea de la pobreza, la cual tiene en cuenta el valor de distintos bienes y servicios, los cuales son considerados necesarios para satisfacer todas las necesidades básicas dentro de un hogar. Esos servicios y bienes están relacionados, por ejemplo, a los alimentos, a la vestimenta, al transporte, a la salud, y se resumen en una canasta básica total. Por ejemplo, en agosto del 2020, la canasta básica total para una familia de 4 integrantes, o mejor dicho, para un hogar de 4 integrantes, fue de 45.478 pesos, y tan solo un mes después, ese monto se elevó a 47.216 pesos, por lo que una familia de 4 integrantes debe ganar igual o mayor a este monto de 47.000 pesos para no ser considerado como pobre. Anteriormente dije que la porofobia se ocultaba a través de distintas expresiones, ideas y creencias. Estas capturas de pantallas tomadas de la red social Twitter justamente expresan eso. Por ejemplo, en la imagen 1. Los chetos que puteás vos resentido con la vida son los que pagan los impuestos para que puedas vivir de los planes sociales. Más respeto para los chetos, les debes todo. Esto de justamente que los pobres tienen que estar agradecidos porque gracias al cheto, gracias al que labura, y a través de los impuestos que recauda el Estado y le cobra a estas personas chetas, los pobres pueden cobrar un plan social. En la imagen 2, qué bronca que ganen los Fernández, otra vez gente mantenida, otra vez pasar por las villas y ver sus televisores 50 pulgadas, viendo fútbol gratis, mientras hacen el asado pagado por nosotros. Esto justamente de que la gente de la villa no es digna de tener un televisor, de mirar fútbol, de comer asado, como cualquier otro argentino y argentina, y más aún cuando, por ejemplo, el fútbol y el asado son considerados una cultura en nuestro país, y siempre esto recalcar de gente mantenida, pagado por nosotros. En tercer lugar, el justicialismo básicamente se basa en justicia social, igual social, lo que significa que a través de impuestos le sacan al que más tiene, trabajador, para dárselo a través de planes sociales al que menos tiene, vago. Bueno, creer siempre esto de que los que menos tienen es debido a su vagueza. Sin embargo, la porofobia no solo puede visibilizarse o se hace presente, mejor dicho, en redes sociales, sino que también a través de los medios masivos de comunicación. Tal es el caso de Babi Echecopar, quien conduce un programa de radio en Radio 10 llamado El Ángel del Mediodía, en donde expresa. Son varios videos. Esa es la grieta. El odio que uno siente cuando pasa por la Villa La Cava y las ve estas hijas de mil puta con 7 hijos, la calza, el pelo teñido de verde y rojo, escuchando cumbia, moviendo el orto con las zapatillas Nike, recibiendo 5 subsidios. Hay laburo. Lo que falta es ganas de laburar. Sobran vagos hijos de puta. Pero vos no tenés que repartir el currículum, tenés que buscar a alguien que diga, necesito a alguien que me limpie el inodoro. Voy yo. Agarrá primero los laburos que no quiere hacer nadie. Después te van a dar alguno mejor, pero primero agarrá el laburo que no quiere hacer nadie. Todos arrancamos de cero, de menos 20. Yo arranqué con una radio de 1 vatio. Bueno, justamente él lo dice, ¿no? El odio que uno siente, además menciona esto de que laburo hay, lo que sobra son vagos, y cuando menciona que laburo hay, se refiere, y dice esto de no vayas y tires un currículum, no elijas el trabajo digno, elegí ese trabajo precarizado, ese que nadie quiere hacer, como por ejemplo ir y lavar el inodoro de tu vecino, y a la vez mete este discurso justificador de todos empezamos desde menos 20, yo empecé como si yo sufrí, vos también tenés que sufrir. Por otra parte, también tenemos a Juana Viale, quien conduce el programa de su abuela,
Almorzando con Mirta Legrand, en donde expresa. O estructurar tu vida depende del Estado, o sea, el IFE, sea la asignación universal por hijo, o sea, las otras que hay, te limita tu capacidad de pensamiento para salir a buscar un trabajo o para salir a otras cosas porque tenés un ingreso ya. Juana Viale afirma que por cobrar un plan social, tus ganas de laburar, tus ganas de trabajar son nulas. Ay, acá nunca sé cómo pasar acá, porque se me reproducen todos. Buen día. Bueno, a raíz de estos ejemplos, me pongo a pensar cuál es el rol de los medios masivos de comunicación. Desde siempre, los medios masivos de comunicación sirvieron para informar a las masas, es decir, a un número elevado de personas, por lo que imaginemos, por ejemplo, a Babi Echecopar o Juana Viale cumpliendo con el rol de emisor, transmitiendo toda esta información, y del otro lado de la pantalla, la población, siendo el receptor, captando todo ese mensaje, por lo que sencillamente ese esquema que acabo de nombrar podría resumirse en emisor, mensaje y receptor. Sin embargo, Aaron Laswell, un pionero en las ciencias, un estadounidense pionero en las ciencias políticas y en las teorías de comunicación, a raíz del análisis de la propaganda nazi, de los discursos de Hitler y la comunicación masiva, reorganizó este esquema, planteó un nuevo modelo de comunicación para entender mejor el proceso comunicativo. Este nuevo modelo iba a plantear las siguientes 5 preguntas. ¿Quién, emisor? ¿Qué? El mensaje y su contenido. ¿Cómo? Es decir, a través de qué canal. ¿Quién? ¿A quién? Receptor. Y lo más importante, ¿para qué? Es decir, ¿con qué efecto? Es como que le está agregando intencionalidad, por lo que los medios masivos de comunicación no solo van a informar, sino que lo van a hacer a través de cierta ideología para poder impactar con esta misma sobre la opinión pública, sobre la opinión de esos espectadores. También depende qué canal de televisión o qué radio escuchemos, a través de la ideología que se van a plantear distintas circunstancias o se van a analizar distintos hechos. Y esto también se debe lo de interpretar mediante cierta ideología, ya que los medios perdieron su transparencia de encarnar la libertad de expresión y muchos de ellos se convirtieron en militantes de un modelo de sociedad, capitalismo financiero y de gobierno, menos Estado, más empresa privada. Un poco a esta crítica del Estado lo veíamos, por ejemplo, en los ejemplos de Twitter cuando la gente se quejaba de los impuestos que cobraba el Estado para otorgar beneficios sociales, y cuando se refiere a ese modelo de sociedad, justamente está planteando un modelo de sociedad relacionado con la ideología neoliberal. La ideología neoliberal nace como oposición al Estado benefactor. Recordemos que el Estado benefactor se implementó como solución a la Gran Depresión económica sufrida luego de la crisis de 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street. Y un poco lo que plantea este modelo es el aumento del gasto público para favorecer a la demanda y de esta manera volver a hacer que la producción, las inversiones y el empleo vuelvan a la normalidad, no me sale la palabra. Vuelvan a activarse. Vuelvan a activarse, vuelvan a regenerarse. Justamente aumentando aumentando el gasto público. Los gobiernos más característicos los gobiernos más característicos en nuestro país que implementaron el Estado benefactor, que ya todos conocemos, fueron los 3 mandatos de Perón, el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, y de Alberto Fernández.
Por otra parte, los primeros planteos neoliberales comenzaron a surgir luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque en ese momento no iban a ser tenidos en cuenta porque justamente el modelo reinante o el modelo hegemónico de ese entonces era el Estado benefactor, pero sin embargo los primeros aportes fueron realizados por el economista austríaco Hayek, quien catalogaba al intervencionismo estatal como una constante amenaza a las políticas públicas, a las políticas catalogada como una constante amenaza a las libertades políticas, económicas e individuales. Y lo que planteaba es que el Estado debía dejar de favorecer a la demanda para ponerse del lado de los empresarios y de las empresas, que debía abandonar ciertas políticas sociales porque esa equidad o esa reducción de desigualdades se iba a lograr a través de la participación de los individuos en el mercado, y que solamente este otorgamiento de beneficios sociales, de planes sociales, lo que hacía era desmotivar la participación de los individuos en el mercado. Por lo que sencillamente esta ideología neoliberal podría resumirse como menos Estado, menos gasto y más mercado. Principalmente este modelo, esta ideología, se rige por la meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? La meritocracia es un sistema de ascenso social basado en el mérito. A su vez, el mérito es entendido como aquello que se hace a cambio de una recompensa, como puede ser la premiación al esfuerzo individual. Por ejemplo, si el éxito económico se logra, es gracias al duro trabajo y esfuerzo que hizo un individuo para lograrlo, y a su vez, gracias a sus capacidades y habilidades que presente. Pero si ese éxito económico no se logra, bueno, entonces el trabajo, el esfuerzo o las habilidades que presente el individuo no son las suficientes, por lo que en realidad la meritocracia, más que premiar a este éxito económico o a este esfuerzo individual, sirve para justificar las desigualdades socioeconómicas y culpar al pobre de su pobreza. A su vez, la meritocracia también puede ser aplicada en distintos ámbitos, como puede ser el educacional, el ámbito profesional y laboral, el ámbito deportivo. En este caso, en la imagen, la vemos aplicada al ámbito estudiantil, educativo, pero sin embargo, seguramente hemos escuchado alguna vez las frases "a mí nunca nadie me regaló nada", o "todo lo que tengo me lo gané trabajando". Muchos expertos en el tema criticaron este concepto de meritocracia porque a la hora de analizar el éxito económico, a la hora de analizar el logro del éxito económico, tienen que considerarse otras cuestiones más complejas. Por ejemplo, una es la suerte, que está relacionada con las distintas posibilidades y oportunidades que se le van presentando al individuo a lo largo del camino, que a su vez también están relacionadas con pequeñas ventajas de partida, como puede ser el país en donde se nació, porque no es lo mismo nacer en un país desarrollado del primer mundo que en un país subdesarrollado, tercermundista, la etnia, porque no es lo mismo nacer blanco que nacer negro, en un periodo en donde el racismo es muy explícito en la sociedad, el género, porque hoy 2020 las mujeres seguimos luchando por poder acceder a algunos espacios de trabajo donde siempre fueron ocupados por hombres, o simplemente ganar lo mismo que un hombre cuando se realiza la misma tarea, y por sobre todo la clase social. Entonces yo me pregunto si es posible pensar una Argentina meritocrática con un 40,9% de pobres. Claramente que es dentro del 40% va a ser el mismo que aquella que se encuentra en el otro 60% restante.
Hay una frase de Robert Frank, la cual me gustó mucho, que dice: tendemos a subestimar el papel de la buena suerte en el éxito, pero aceptamos el de la mala suerte en el fracaso. Esto de que cuando se logra algo es gracias al esfuerzo y al trabajo, pero en cambio cuando algo fracasa no se culpa al esfuerzo, sino que a la mala suerte. Y quiero recalcar la diferencia entre mérito y meritocracia, porque justamente el mérito es una acción, nadie subestima el esfuerzo y el trabajo que hacen las personas por conseguir algo, sino que no se puede creer en un sistema el cual se rija por este mérito, justamente porque las oportunidades y las posibilidades no son las mismas para todos. Y por último, otro inconveniente que tiene la meritocracia es únicamente fijarse en los resultados, es decir, si se logró o no el éxito económico, ya que no se indaga cómo se llegó a ese éxito económico. Porque no es lo mismo tener un trabajo digno y honesto que, por ejemplo, dedicarte a crear paraísos fiscales para evadir impuestos. Por otra parte, con respecto a cómo se organizan las sociedades, Max Weber va a plantear un modelo de estratificación tridimensional en donde se incluyen los aspectos económicos, sociales y políticos, el aspecto económico, social y político, mejor dicho, perdón, y en estos distintos aspectos, el individuo es el encargado de conquistar el poder a través de sus habilidades y capacidades. Puntualmente me voy a enfocar en el poder económico y en el poder social. Cuando Weber menciona el poder económico, habla sobre clases sociales y las entiende como aquel grupo que se encuentra en una misma situación de clase y a su vez entiende por misma situación de clase a la posición que ocupan los individuos dentro del mercado, es decir, si son propietarios o no propietarios, y a su vez tiene en cuenta aquellos bienes y servicios los cuales los individuos puedan vender o adquirir en este mercado, por lo que también está relacionado con un modo de consumo. Por otro lado, el poder social habla de estamentos, no habla de clases sociales, y está relacionado con aquellos privilegios que están bien vistos en la sociedad y los individuos han adquirido o aspiran a conquistar. Algunos de ellos pueden estar relacionados, por ejemplo, o podés ganar, mejor dicho, poder en este estamento a través de una educación formal, o aquellos valores o privilegios que son heredados, como, bueno, también pueden ser conseguidos a través del profesionalismo. Por lo que cuando se menciona al poder social, Weber habla de un estatus y honor que tiene el individuo en la sociedad. Además, el poder no solo se mide en esto del poder económico, poder social y poder político, sino también en la capacidad de imponer las propias voluntades, es decir, en la capacidad de influir en los otros. Y aquellos quienes van a poder influir en los otros son los que hayan conquistado los rangos más altos de estos tres poderes, a través de sus habilidades, capacidades, es decir, los más meritorios. Y por otra parte, también Weber afirma que esta selección social del más apto va a ser eterna, es decir, que esto de querer imponer ciertas voluntades sobre las otras, siempre va a querer realizarse en la sociedad, y claramente lo van a poder hacer aquellos quienes dispongan de los medios. Antonio Gramsci justamente a estos grupos quienes han conquistado el mayor rango dentro de las estructuras políticas, sociales y económicas y tengan la capacidad de influir en los otros, las va a llamar clase dominante, y a su vez esos valores que están bien vistos en la sociedad y los distintos individuos quieren conquistar, los va a denominar cultura hegemónica. Antes este término, hegemonía, era utilizado para
mencionar o hablar sobre la subordinación entre los estados o entre los gobiernos, pero este autor lo va a utilizar para explicar la subordinación entre las clases. A su vez, cuando se habla de cultura, este autor la entiende como aquellos sistemas de valores, significados y creencias que forjan una forma universal de pensar y de dirigirse en la vida, es decir, ideologías, valores y ciertos prejuicios que es importante recalcar que pertenecen a una única clase, pero debido a su capacidad de influir, la universaliza, por lo que, por ejemplo, todos, como se ve reflejado en esta imagen, tienden a culpar, por ejemplo, al pobre. A su vez, estos valores dominantes, esta cultura hegemónica, es problemática porque no es tomada como una construcción social, sino como algo natural, el cual el individuo cree beneficioso, y no es tan así. A su vez también las bases de esta cultura hegemónica y clase dominante son muy firmes, ya que utilizan no solo la coacción, que es esta dominación, como que no es visible claramente, sino que también lo hace a través de, por ejemplo, los medios de comunicación y la escuela. Al comienzo de esta presentación dije que iba a contextualizar el trabajo con Mayra Arenas, quien es una joven la cual sufrió en carne propia la pobreza. Su dura y difícil historia se dio a conocer tras la viralización de un escrito que ella misma posteó en su Facebook, y luego le dio el pie para que realice una charla TED titulada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Les voy a compartir un pequeño fragmento de esta charla. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas, cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. Perdón. Mayra nació en una de las villas más grandes de Bahía Blanca. Fue hija de madre adolescente, no tuvo un padre presente, tiene muchos hermanitos y hermanas también sin padre, y además, hasta sus 20 años estuvo condenada a padecer la miseria. Hoy en día, a sus 28 años, pudo abandonar esa situación, estudia en la facultad, estudia ciencias políticas, puede pagar un alquiler, pero sin embargo, ella habla de pobreza hasta el cansancio, porque cuando fue creciendo se dio cuenta que en los lugares donde menos se habla de pobreza, donde más se habla de pobreza, es en donde no se sufre, porque cuando uno es pobre, habla de qué haría si tuviera plata. Ella también recuerda todo el tiempo la historia de su madre, quien se ha ganado un lugar en la marginalidad por no presentar las cualidades suficientes como para insertarse en el sistema. Dentro de esas cualidades insuficientes se destaca, por ejemplo, el mal desarrollo cognitivo debido a la mala alimentación que sufrió en su infancia, lo que le produce, por ejemplo, no entender las cosas, no recordarlas y por lo tanto no desenvolverse en un trabajo, y a los pocos trabajos que accedió, que siempre fueron precarios, dedicados a la limpieza de casas, no perduró, no permaneció por mucho tiempo, debido a que sus empleadores no le tienen paciencia porque le explican algo y no lo entiende. Sin embargo, Mayra agradece haber tenido el beneficio de ser pobre, y aquello que lo salvó de la marginalidad es creer. Ella afirma que cuando uno es marginal, asume ese rol de desplazado,
no proyecta, no sueña, no piensa en el futuro, porque simplemente hay cosas las cuales no están hechas para uno, y son cosas de ricos, por más sencillas y simples que sean. Pero bueno, ella agradece el beneficio que tuvo de ser pobre, lo que la salvó de la marginalidad fue creer que algún día iba a tener todo eso que ella quisiera tener. Un poco también esto se debió a la influencia de un matrimonio vecino llamado Marcelo y Claudia, quien invitaba a Mayra y a su hermanita a jugar a la casa, y es allí donde ellas tuvieron un contacto con una realidad más justa y más digna. Este matrimonio siempre las incentivaba a que no abandonen el colegio, porque de esa manera iban a poder tener un trabajo, tener un futuro, pero sin embargo, a veces ir al colegio era medio complicado, porque si no era el dolor de estómago que les impedía ir por no haber comido hace 2 días, era la única campera de abrigo que tenían para el invierno, la cual se tenían que turnar, pero sin embargo ellas siguieron soñando con que algún día iban a poder salir de la pobreza. Es así también que surge este concepto de pobreza estructural, la cual hace referencia a esa pobreza que se hace presente desde el nacimiento. Y Mayra, les voy a compartir un video en donde Mayra la comenta un poquito mejor. En la pobreza. Nadie pide nacer en la pobreza, nadie pide dónde nacer, pero además, cuando vos naces en un determinado contexto, quieras o no, todo lo que vas viviendo va condicionando tu forma de pensar y planificar. Y si vos naces en un lugar donde no están cubiertas las necesidades básicas, tu planificación se va a limitar a cubrir esas necesidades. Difícilmente estés pensando en proyectar una carrera, en salir adelante, cambiar la vivienda o progresar de otra manera. Tu única necesidad y tu única ambición es morfar. Ahora, esto lo vemos, lo escuchamos. Por lo que el pobre a veces no puede salir de la pobreza, no por su vagueza, sino porque los ejemplos que tienen las futuras generaciones van a ser de familia pobre, de familia marginal, proyectos que están relacionados con sobrevivir en ese presente. A su vez también Mayra critica cómo la población o cómo las sociedades se solidarizan ante diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando sucede una catástrofe natural, cuando sucede alguna tragedia natural, si alguien perdió todo, la comunidad o la población se organiza para ayudar a ese vecino o vecina a recuperar el nivel de vida perdido. Sin embargo, nadie se solidariza con aquellos que nacieron sin nada. Por lo tanto, si es una tragedia perderlo todo, también es una tragedia nacer sin nada. En la pobreza. Ya casi llegando al final, Mayra cuenta que a sus 14 años tuvo que vivir por una circunstancia muy complicada relacionada a que quedó embarazada de un tipo 30 años mayor que ella, tuvo que abandonar su casa, y la escuela, lo que se convirtió en una persona marginal, porque no podía acceder a laburos, porque era muy chica, ni tampoco a los planes de pobres. A sus 16, ya por suerte, volvió a ser pobre porque pudo aprender un oficio, consiguió un trabajo cuidando a una persona hemipléjica y pudo alquilarse este ranchito o esta casilla que vemos acá. Así que volvió a ser pobre. Por otra parte, hoy en día su madre no ha podido abandonar la pobreza. Sin embargo, gracias a la asignación que cobra de los 2 más chicos, sumada al laburito de limpieza, la miseria no es tan espantosa como la de mi infancia en los 90. Recordemos que al principio les mostré un gráfico en donde la pobreza
en los 90 llegó casi un 47%, fue en esa etapa, en ese periodo de tiempo donde Mayra nació, creció y se desarrolló, pero su madre reconoce que gracias a ese plan que cobra, hoy en día sus hijos no están condenados a vivir en la marginalidad. Por otra parte, recordemos también los dichos de Juana Viale, que los de cobrar un plan social te sacan las ganas de trabajar. Le comento a la señorita Juana Viale, que también como vimos que la asignación universal por hijo, hoy en día es de 3.500 pesos, pero en realidad solamente un 80% se cobra mensual, lo que es equivalente a 2.832 pesos, solamente es en un máximo de 5 hijos, y que recordando lo que dije al principio sobre el monto de la canasta básica total, que es de 47.216 pesos, ese monto es correspondiente a 16 asignaciones universales y media. Además, también para acceder a estos planes hay que contar con ciertos requisitos. Uno de esos es iniciarse en programas de trabajo, como por ejemplo Manos a la Obra o Hacemos Futuro. Como conclusión, la porofobia significa un atentado diario contra la dignidad de las personas pobres, proviene de un pequeño grupo quien ha conquistado el mayor rango de las estructuras sociales, políticas, económicas, y debido a su gran capacidad de influir, crea, instala, y mediante los medios masivos de comunicación reproduce esta cultura hegemónica, esta forma de ver el mundo perteneciente a unos pocos, pero que sin embargo la universaliza. Por lo tanto, o mejor dicho, conlleva a pensar, a sentir o a discriminar como cierta clase perteneciendo a otra. Muchas gracias. Vamos, el aplauso virtual para Ainhoa. ¿Para qué dejo de compartir? Porfa, ¿cómo andamos a los que no vi? Bien, Ainhoa, a ver, se me ocurre preguntarte tantas cosas. A mí también, Yo empecé a estudiar y dije, hay un montón. Honestamente tengo esto destinado para vos, pero no va a ser, porque obviamente no hay tiempo real para hacerlo. Tengo un montón de puntos que podría discutir que son ya desde la subjetividad, que no lo voy a hacer porque esto no es obviamente algo partidario, y no influye, y no influye ni siquiera ahora como mandarnos como a una guerra por cuestiones partidarias. Me parece que hay cosas muy violas del trabajo. Yo particularmente no conocía el concepto y lo aprendí, así que eso está buenísimo. Nunca me pareció muy interesante la reflexión que hace esta autora respecto de cuando desglosa como lo de xenofobia, o sea, esta idea de decir, no te molesta que en realidad sea un latinoamericano el que entre a Europa, lo que te molesta es que el latinoamericano sea pobre, o sea, que venga a mendigar trabajo. Eso me pareció por lo menos interesante, y ahí como desglosar el concepto. Sí, eso está bueno. Sí, es verdad que me parece que por ahí con un solo caso, como ejemplo, como para contrastar o como para ver la otra cara, o sea, me pasa cuando uno llega a estos temas, es que como que en realidad es muy fácil llegar a una contradicción. O sea, porque no sé, yo te escuchaba a vos hablar sobre esta chica, a ver, cuando dice en un momento, vos decís, Mayra, ¿no? A ver si la anoté por algún lado. Creo que es Mayra. Mayra. Es más, me tomé el laburo de escuchar la charla TED, porque quise verla, y la había escuchado la charla TED. Hay dos. No, pero esta sí la había escuchado, la había escuchado. El dato concreto es que, no sé, en un momento, a ver, me lleva, este tipo de planteos a veces me lleva como algo como muy romántico respecto de la pobreza, que tiene que ver con, no sé, te escuchaba vos decir, a ver, lo importante era seguir creciendo. Y me decimos, pará, o sea, hay un momento donde el seguir creciendo no es suficiente. Y cuando te escucho por ahí hablar... Sí, en realidad... Sí.
en realidad va más relacionado a esto de conocer una realidad más digna y más justa y soñar con eso. Está bien que, claro, no Coincido solamente alcanza a plenamente. soñar, Coincido poder cambiar plenamente. algunas estructuras. Coincido porque a mí me parece lo fundamental es siempre tener un objetivo, pero para todo, ¿eh? Yo siempre digo, incluso cuando uno es grande y llega a la adultez, me parece el objetivo siempre es como tener algo que vos tengas que hacer para como que te motive. Lo que sí me llama la atención es que de repente hablas, por ejemplo, del caso, o sea, de esta familia amiga que ella relata todo lo del inodoro, lo del bidete, que es muy gracioso. Gracioso y triste, pero bueno. Triste, sí. Y en el fondo lo que te dice es, la familia le incentivaba a que no abandone el colegio porque de esa forma, a ver, en el fondo el discurso que también está en ellos es el ser meritocrático. Porque en el fondo lo que tenés por detrás de eso es esforzate, porque producto de tu paso por la escuela, de tus buenas notas, vos vas a poder tener un acceso a, y eso te va a dar un acceso a, y eso te va a dar un acceso a, y eventualmente lo que tenés ahí es meritocracia. Sí, pero nos guste o no, es la única forma que nos queda. No sé si es la única Por más que no forma. sea muy válida hablar de meritocracia, ¿no? No, no sé, yo no sé si es la única forma. La verdad que me niego a pensar que la meritocracia es la única forma. A mí me pasa... No, el esfuerzo, digo. el No esfuerzo. hablar de Bueno, pero meritocracia, hablar de mérito. el mérito, ahí está, coincido con vos. Sí, o sea, en el fondo parecería que es como la única vuelta que hay. Eh, entonces, por ahí me quedo como en esta cosa como de argumentos circulares, como, bueno, a ver, entonces, ¿qué onda? O sea, porque si el mérito es lo que te saca, pero no hay que no tener como el sistema meritocrático. A ver, yo obviamente estoy hablando de una postura súper gorila, ¿estamos de acuerdo? O sea, no coincido en todo lo que se dice, no considero que sean vagos. Digo, yo tengo particularmente en mi familia un grupo, una tradición antigua, o sea, unas generaciones más para atrás, donde la han pasado muy mal, donde han sido gente de villa, y donde ya no lo son, hoy por hoy, obviamente una generación después no. Y nada, o sea, me hace como un poco de ruido, repito, un par de cosas, o sea, pero me parece que el planteo está bueno al fin y al cabo, o sea, no está mal, no por eso, o sea, no porque me haga a mí ruido ideológicamente va a estar mal tu trabajo. No sé, hace un tiempo atrás, yo particularmente me acuerdo, no voy a decir con quién, pero me acuerdo que un alumno me decía, bueno, no entiendo cuál es el planteo tuyo respecto de... Creo que era de kirchnerismo, porque era en el contexto que se cambiaba de kirchnerismo a Macri. Y en ese contexto es que, bueno, yo estaba a favor, obviamente yo había votado Macri, y lo que me decía es, pero ¿no te parece que es zarpado que es fulano, o sea, estamos hablando de 2015, 2014, ¿no te parece que es zarpado que durante estos últimos 2 o 3 años haya aumentado un X porcentaje la cantidad de asignación universal? Y la respuesta que le di a ese chico fue, la verdad que no. Pero no desde lo ideológico. No, porque en realidad, si vos tuviste que aumentar el nivel de asistencia social, quiere decir que en realidad algo muy más Hay más pobreza. que generó más pobreza. Bueno, justamente a ver, esto justamente también nace a través de Twitter, ¿no? Porque me basé en muchos ejemplos de Twitter y desde ahí es donde más investigo o analizo sobre política y había, por ejemplo, nacía una crítica de un cartel en la autopista diciendo de que, no sé, 5 millones de familias han accedido al ingreso familiar de emergencia y todos, tipo, justamente unos los veían como un logro, porque bueno, si vos lo pensás desde el lado del Estado presente, sí, bueno, pero en realidad eso significa que hay 10 millones de personas. Estamos pasando mal, claro. Exactamente, yo coincido. A ver, pero en este contexto actual, yo ni me metería, porque en realidad yo entiendo este contexto actual, por más que yo no esté a favor de este gobierno, es pandemia. Obvio. No tiene la culpa a nadie, o sea, es lo que tiene la culpa China, pero bueno, eventualmente no lo podemos responsabilizar. Lo que yo digo es, por ahí en un contexto de mayor normalidad económica, cuando a mí me pasa, cuando me vienen a decir, bueno, el asistencialismo, no te lo dicen así, pero te dicen, el nivel de planes y esto subió, y vos decís, en realidad a mí no me conforma, o sea, yo por un lado puedo decir, o puedo ser objetivo, o intentar ser objetivo, y decir, el Estado está presente, me parece que para muchas cosas tiene que estar. Por otro lado, también es verdad que la otra cara del Estado está presente, es que hay 2 millones más de personas que necesitan del Estado. Entonces, ¿qué razones hay, o qué pasa en la Argentina, no digo ningún gobierno en específico, que lleva a que de golpe en 3 o 4 años tengas 2 millones más de necesitados? Entonces, ahí es cuando dices, idealmente yo, particularmente, la pregunta de este pibe era, porque siempre, obviamente yo siempre me defino en oposición, nunca me defino en positivo a nada, porque me cuesta en el fondo, o sea, pero
el no definirse en positivo es lo que le intrigaba. Yo lo que le decía a este pibe es, a mí me parece fantástico que el Estado intervenga en un montón de ámbitos que sean necesarios, pero también es verdad que sería un buen signo que ese Estado empieza a desaparecer en un montón de ámbitos, producto de que en realidad no te desentendés de esos sectores, es que en realidad esos sectores ya no te necesitan. Y eso sería como, bueno, por ahí sería como muy ideal, ¿no? Te hago 2 o 3 cosas y te voy a preguntas, porque no quiero que se extienda demasiado. En primer lugar, ojo, me hubiese gustado un poquito más de laburo con la parte como de, a ver, a Avi Checopar le tenés, podés laburar con Avi Checopar solo. Y tenés, es más, por momentos Es increíble. Fue cruzaba. muy duro hacer este trabajo justamente porque no me banco a escuchar, sinceramente. No, Avi Checopar es aparte indigerible. Hay que No, mismo, admitirlo. perdón, les cuento un pequeño detalle y rápido. Tiene una entrevista en vivo llamando, no sé, va como uno de su equipo a cubrir una marcha y hace hablar por teléfono con una señora y la empieza a criticar y a bardear de arriba abajo de por qué está ahí, de por qué cobra un plan social y Bueno, fue- sí, fue- sí. Pero vos lo conocés ahora, Babi Checopar tiene un historial de hace 10 años, 15, de poquito menos por ahí. Literalmente el programa era una bardeada tras otra, insultando a la que lo llamaba. Es su modo, obviamente no, lo pueden compartir o no, a mí me parece muy complicado, pero sí es verdad que hay mucho para elaborar, por ahí te limitaste a un par de cositas de esas referencias y por ahí podrías haberte dedicado con solamente con Babi tenías de sobra. Sí es muy gracioso escuchar a Juana Viale hablar de laburo cuando al fin y al cabo lo que hace lo hace el producto que es la nieta de, ¿no? Digo, no sé si ahí tiene otro mérito. Tenés un par de latiguillos en términos, me hiciste reír, no me hice reír cuando dijiste, en vez de vagancia dijiste vagueza. No sé si es un término, pero hubo un par así y yo sonreí porque dije, vamos. No, perdón, no. Por vagancia. Vagancia. Ojo después con algunas que otras abordajes a lo que es Weber y lo que es Gramsci. Por ahí en el escrito es muy... A ver, Gramsci es muy complicado de entender. Sí, me Eh, dijiste. y Gramsci tiene muy poquito de abordaje en el trabajo y no sé si de repente te hubiese aportado. Sí, te hubiese aportado. El concepto es... Pensé en Bourdieu, y ahí bueno, tengo una variable independiente porque a último momento lo cambié por Gramsci, porque en realidad lo estaba abordando desde Bourdieu. Sí, en realidad, si uno, ustedes vieron con socio escuela, desigualdad en las escuelas, reproductivismo, ¿no lo vieron eso? No. Porque cuando vas, a No ver, me te acuerdo. los recomiendo, te soy honesto, si te interesa el tema, te recomiendo todo lo que es reproductivistas, leer seriamente Bourdieu, leer seriamente tipos como, creo que hay uno que se llama Bowles y Gentis, algo así, pero son todos tipos que te trabajan con esta cuestión de reproducir desigualdades. eh, bueno, nada, a través de normalizar determinadas conductas, determinados valores, digo, todos van para el mismo lado, pero por ahí desde diferentes herramientas teóricas y están bastante buenas. Bien, listo esto. A ver, me parece un poquito más articulado el escrito que el oral. ¿Estamos? O sea, ¿En serio? está un Bueno, poco más... mejor, porque me sentía muy mal con ese escrito. No, Muy el insuficiente. escrito me parece que por momentos está logrado, por momentos habría, ya te digo, podemos discutirle varias cosas, pero no desde lo político, sino desde cómo utilizás determinadas cosas, como no sé. Ojo con lo de los estamentos de Weber, o sea, cuando habla de estamentos Weber, en realidad el tipo está parado en el siglo XIX, principio del XX está discutiendo con un Marx que viene diciendo que todo se determina por clases sociales y el tipo te dice no es nada más económico, hay clases que son económicas, hay estamentos, pero el estamento no es algo que existe a la par de la clase. Claro, es un estatus igual, hoy en día se usa eso de un Sí, estatus social. el estatus, Ciertos honores que están bien pero una vistos. cosa es el estatus social como uno lo piensa y otra cosa, ese idea de estatus social es más de Bourdieu. Porque el concepto de estamento de Weber en realidad es previo. El estamento de Weber es como la forma de organizarse, por ejemplo, en lo que uno definiría como modo de producción feudal. El tipo lo que Claro. decía a Marx, cuestionándolo, es, loco, no hay clases en el modo de producción feudal, hay estamentos. Una de las condiciones de un estamento es que no haya movilidad social. Entonces vos, por más que seas rico, vas a ser un campesino rico porque va, pero no importa, Claro. estoy yendo para otro lado. Pero Sí, tiene sí, que sí. ver porque por ahí no vi el trabajo terminado y me desayuné con un par de cosas recién ahora. Bien, dicho esto, vamos a un par de preguntas. Tengo un montón, pero vamos a seleccionar.
A mí me pasa algo, no sé cómo se da comunicación, no soy docente de comunicación, no conozco temas de comunicación, pero hay algo que veo cual latiguillo a lo largo de un montón de monografías de otros años, de años anteriores, muy alejadas, todos dicen lo mismo. ¿El mensaje? Sí, todos en algún momento dicen esta idea de la intencionalidad, lo que les sorprende o los indigna es la intencionalidad en los medios de comunicación. Lo que a mí me ocurre preguntarte es, a ver, ¿es posible hacer yo creo que ya lo pregunté esto, pero quiero ver si vos lo sacás, y por ahí no estabas o lo pregunté en el otro colegio o en el otro curso. ¿Es posible hacer un paralelismo entre los medios de comunicación y el campo científico de las ciencias sociales en relación a esa objetividad? A ver, ¿Son similares en funcionamiento? de por sí no, porque un campo científico tiene que ser objetivo. ¿Es objetivo? Un campo científico es donde se da el conocimiento científico, justamente, se logra bueno, este consenso, este paradigma, mientras que un medio masivo de comunicación, el conocimiento por ahí que te puede brindar, justamente está basado en una ideología, y va más, es algo subjetivo, por eso también aclaro de que dependiendo de cada medio de comunicación es la forma en que se van a interpretar los hechos. ¿Y vos te parece que el campo científico de las ciencias sociales es un campo donde prima la objetividad? No, en las ciencias sociales no, pero el campo científico, por ejemplo, donde se da el conocimiento científico, sí, por eso, ¿Por qué te perdón, es parece que me ¿Y quise. por qué te parece que las ciencias sociales no son conocimiento científico? Y, perdón, me confundí. Reformulamos, pero no es que quiero que diga, quiero que lo reflexiones vos. Si el campo, No, te lo voy a poner de otra forma. de vuelta la pregunta, sí. Si el campo científico de las ciencias sociales es un campo científico, porque al fin y al cabo son ciencias sociales, y si hiciéramos una comparación entre ese campo científico de las ciencias sociales y los medios de comunicación, ¿podrías hacer un paralelismo? Digo, porque yo en ambos casos veo esta cuestión de como de demandarles objetividad. ¿Por qué tendrías que demandarles objetividad? ¿Demandarles? Claro, como que uno... No, y bueno, justamente igual también podría como definir, podría pensarse esto de lograr la autoridad, ¿no? Lo de, por ejemplo, tratar, dependiendo cada medio de comunicación, como esto de tratar de ganarse ese reconocimiento ante la población. Bien, a ver, yo te lo voy a intentar responder de otra manera. En el campo científico de las ciencias sociales no hay, a ver, ya a esta altura del partido sabemos que no hay objetividad posible. Que el dato es objetivo, o sea, el dato histórico es objetivo, pero que en realidad objetividad no hay, vos tenés una multiplicidad de interpretaciones. Ahora, si aceptamos esa premisa de la importancia de la interpretación en un campo de la ciencia, ¿por qué no aceptar el hecho de que en realidad en los medios de comunicación tampoco hay objetividad? O sea, no sé si tienen que serlo. O sea... Ya te entendí. Sí, ¿por qué criticar que los medios masivos de comunicación informan a través de una ideología? Eso. O sea, porque en realidad si yo miro para atrás, creo que a lo largo de la historia toda la prensa que ha habido... Mismo igual es un poco contradictorio porque, por ejemplo, yo misma, por ejemplo, no sé, decido mirar C5N antes que TN. Total. Es más, igualmente esto nos lleva a un debate, ya te digo, filosófico. Llega un momento donde vos si decís, si aceptamos la premisa de los medios de comunicación, no pueden ser objetivos, que tienen intencionalidad y que siempre fue así, lo que uno debería preguntarse es, bueno, entonces, ¿qué es la realidad? Y bueno, ahí invitamos a Feoli y que Feoli nos delirie un poco más con su campo filosófico, que va a estar más en condiciones que yo de hacer esas reflexiones existencialistas que a mí no me salen. Pero a eso voy. A mí me llama la atención que durante muchísimos años, no sos vos nada más, vengo escuchando la cosa de los medios de comunicación tienen que ser objetivos. No, pero bueno, también un poco la crítica es justamente esto de la reproducción y del sentido común, ¿no? Esto de, bueno, sí, los medios informan a través de cierta ideología, pero está del otro lado de la pantalla el primero criticarlos y después decirlos o directamente adquirirlos y reproducirlos. Creo que también va por ese lado. Yo por ahí jugaría un poco, y estoy pensando en ley de medios. Sí. Partimos del supuesto que vos tenés una clase dominante que toma el poder, estoy pensando a nivel Althusser y todos estos muchachos,
que baja una ideología que te genera una normalización de un montón de conductas, lo que se me ocurre pensar es que en realidad no es el problema eso, el problema es intentar como quebrar ese monopolio de los medios, crear diversidad de voces y que eventualmente vos decidas lo que quieras. Pero repito, terminarías decidiendo lo que querés, no sé si terminarías sabiendo lo que realmente ha sucedido en la realidad, y ahí se nos vuelve un poco más complicado todo, pero no lo vamos a resolver acá. Segundo, tengo acá una cosita que me parece bárbara cuando escuchaba ayer, es más, me volví literalmente a buscarlo. Dice lo siguiente, escuchá esto que dice Mayra, algo así como, no sé, de un minuto. ¡Qué miedo! Escuchalo y decime a qué autor asocias esto. Me viene la propaganda, obvio. Esto no. Esto no. Ahí va. Uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía... ¿Te lo puedo decir? El hombre araña. Sí. Pero me parece fantástico. Me hace pensar en Thompson. Y mis compañeritas, ¿Por qué? en su inocencia, Pará, a mí que me quiero escuchar, decían, estoy "Ay, con vos. esas son cosas de varón". Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y le agarraba los pelos. Buenísima La la maestra no escena. entendía nada. Es buenísima la Sí. escena. Sí, mismo cuando después me tenía que enfocar en clases sociales, lo iba a hacer a través de Thompson, pero bueno, no lo había entendido mucho y dije, ya fue. Bueno, este es el Pero momento no, para demostrar que justamente, sí lo entendiste. ¿Por qué asocias sí. eso a Thompson? Coincido. Siempre. En primer lugar, Thompson, no sé si la palabra contradice a Marx, pero como que le dice, ojo, tené cuidado, porque por ejemplo Marx lo que plantea es que de un modo de producción se inicia esta lucha de clases, se pasa a otro modo de producción y directamente se obtienen dos clases, burguesía, proletariado. Lo que dice Thompson es, cuidado, estamos como dejando de lado esta construcción histórica de las clases sociales y postula de que en realidad los individuos, primero, bueno, se da esta lucha de clases, pero a través de distintas situaciones compartidas es cuando se va dando cuenta de que pertenece a cierta clase, es decir, como que se va conformando su identidad. Mayra, por ejemplo, se dio cuenta que los útiles que ella tenía, o en realidad los otros chicos se dieron cuenta que los útiles que ella tenía no eran los mismos que los de los propios, que eran de hombre y no de... De eso, si vos las clases no son los que yo hubiese querido tener. Y eventualmente en una nena de, no sé... Sí, es como aceptar totalmente, por ejemplo, en palabras de Thompson, la explotación, por ejemplo. Darte cuenta que sos pobre en ese contexto. ¿Sí? Pensá lo que es un poco más macabro, porque si uno se lo pone a pensar desde el punto de vista de Thompson, una nena de 6, 7 años se dio cuenta que es pobre. O sea, y Thompson ni siquiera está pensando en una nena de 6 años, está pensando en un laburante. O en un obrero que trabaja en una fábrica. Que se da cuenta de otros medios. Pero acá tenés una nena que se da cuenta y que manifiesta esa situación agarrando de los pelos a la nena al rato que le dijo que tenía cosas de hombre. O sea, y ahí tenés como, bueno, ahí tenés Thompson en primera persona, coincido. Último te pregunto, pusiste a nivel como modelo comunicacional, te anoté que tenés en un momento hablaste de un modelo comunicacional que creo que es el más clásico, y después hablaste del modelo de Harold Laswell, estaba buscando el nombre. ¿Podríamos hablar o podríamos explicar eso mismo que vos estás diciendo en esa diapositiva a través del concepto de paradigma de Kuhn? A ver, desarrollame un poco más la pregunta, porque no la terminé de entender. Tenés ahí, poneme de vuelta la diapositiva. Dale, ¿para qué te comparto? Así no la busco yo. No sé si ahí se ve. Sí, yo veo. Llegame a la que te digo yo que debería ser... Es este. Está acá. Es este, tenés razón.
Ahí, digo, si yo te digo, a ver, tenemos un modelo comunicacional previo, ¿no? Y después tenemos Sí. el segundo modelo, que es el de Harold Laswell. Sí. ¿Podríamos decir que eso sería un cambio de paradigma en el ámbito de la comunicación? Podría decirse que sí, porque en primer lugar, un paradigma también nace a raíz de lo que la sociedad o el contexto histórico lo demanda. Por lo tanto, sinceramente no sé en qué época No importa. fue, no me acuerdo en este momento, pero claramente sí, porque justamente no es el mismo, es otro, Es y lo superador, de hizo. hecho. O sea, si vos Sí, mirás sí, sí. el de Harold Laswell, el superador, yo miro el esquema de abajo y digo, pará, en realidad, una vez que yo acepté que el esquema de abajo es correcto, ¿qué me pasa con el esquema de arriba? No, lo apartás, lo dejas de lado, deja de tener esa autoridad, Tal deja cual. de regir. Exactamente. Estamos, pero aplicado a comunicación. Bien, listo, Ainhoa. Te libero. Ay, ¿para qué dejo de compartir? Dale, sí, para que nos saludemos todos. Bien, te libero, Ainhoa. Ahora, en un rato te mando grilla con correcciones. Nada, entiendo que con cositas que te fui marcando, algún que otro error, pero entiendo que estás como para terminar con esta materia. Mirá cantidad, Ay. muy querida, porque claramente hay muchísimo. Hay como muchísimos. Es la vez que vi más cantidad de manitos aplaudiendo. Nada más, muchachos, un placer verlos a esta tarde. Nos vemos mañana los del. Ah, no, los dos, los del A y los del B. Nos vemos, gracias por Adiós. conectarse. No, Chau.